Millonario finge ser parapléjico para poner a prueba a su novia, y la limpiadora demuestra amor. Antes de comenzar la historia comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. Mauricio Velarde observaba la ciudad desde el imponente ventanal de su ático. Madrid se extendía a sus pies como un tapiz de luces parpadeantes, un reino que había conquistado con astucia y una dedicación implacable. Cada rascacielos dorado por el atardecer parecía un trofeo, un monumento a su éxito innegable en el mundo de los negocios hoteleros. Sin embargo, en medio de tanta grandeza, solo sentía un vacío. A sus 45 años, su nombre era sinónimo de poder y lujo. Poseía cadenas de hoteles en 3 continentes, propiedades en las ubicaciones más codiciadas del planeta y un patrimonio que se multiplicaba con una velocidad casi insultante. Su imagen, cuidadosamente cultivada, era la de un triunfador, cabello oscuro con sienes plateadas, ojos avellana de mirada penetrante y una presencia que imponía respeto. La copa de whisky que sostenía entre sus dedos no era para celebrar una nueva victoria financiera, sino su única y leal compañera de cada anochecer durante los últimos 5 años. El líquido ambarino era un consuelo predecible en una vida de lujos calculados y emociones blindadas. Era el ritual silencioso de un hombre que lo tenía todo y, al mismo tiempo, no poseía nada. Señor Velarde, la Fundación Esperanza ha confirmado su asistencia a la gala benéfica del sábado, anunció la voz de Felipe, su asistente personal, interrumpiendo el flujo de sus melancólicos pensamientos. Mauricio ni siquiera se giró para mirarlo, su vista permanecía fija en el horizonte urbano que parecía burlarse de su soledad. La rutina de la filantropía era otro engranaje en su perfecta maquinaria. Asintió con un gesto casi imperceptible. Prepara el discurso de siempre, Felipe. Haremos la misma donación que el año pasado, ni un céntimo más. Su voz sonó con una frialdad que no admitía discusión alguna. Su generosidad, como todo en su vida, estaba meticulosamente medida, desprovista de cualquier impulso genuino que pudiera interpretarse como una debilidad. Felipe vaciló por un instante, sorprendido por la rigidez de su jefe. Considerando los resultados del último trimestre, pensé que quizás. Pero no pudo terminar la frase. He dicho que lo mismo, sentenció Mauricio, con un tono afilado que zanjó la conversación. Una vez que su asistente se retiró, Mauricio se giró y enfrentó su propio reflejo en el espejo del vestíbulo. Se preguntó en qué momento exacto se había transformado en ese hombre de sonrisas ensayadas y afectos calculados. La respuesta siempre emergía con la misma claridad dolorosa, con el rostro de Karina, su exesposa. Su imagen aparecía en su mente, radiante y hermosa, pero con una falsedad que había llegado a conocer hasta la médula, una lección aprendida de la peor manera. Su matrimonio había sido un torbellino de 3 años que terminó de la forma más humillante posible. No fue solo el descubrimiento de una cuenta secreta donde ella desviaba las cuantiosas sumas que él le confiaba para supuestas inversiones personales. Lo que realmente destrozó su alma fue encontrar los mensajes que ella intercambiaba con sus amigas, mensajes llenos de mofa. Lo tengo comiendo de la palma de mi mano, leyó en aquel entonces, sintiendo como el aire abandonaba sus pulmones. Los hombres como Mauricio son tan predecibles. Les muestras un poco de admiración y se rinden a tus pies sin cuestionar nada. Esas palabras se habían convertido en cicatrices imborrables, grabadas a fuego en lo más profundo de su memoria. Desde esa traición, Mauricio Velarde había erigido una fortaleza inexpugnable alrededor de su corazón. Un muro tan alto y grueso que nadie, en 5 largos años, había siquiera intentado escalar. Había decidido que la vulnerabilidad era un lujo que ya no podía permitirse, y el amor, un juego demasiado peligroso para un hombre que ya lo había perdido todo en ese campo. El sonido de su teléfono interrumpió la amarga evocación de sus recuerdos. En la pantalla brillaba el nombre de su madre, Dolores, la única persona en el mundo cuyas llamadas jamás ignoraba.
Ella era el último vestigio de una época en la que todavía creía en la bondad desinteresada y en los afectos sinceros, un faro de calidez en su océano de frialdad. «Hijo, ¿ya has cenado algo?», preguntó ella, su voz siempre cargada de una ternura que lograba desarmarlo. «Estaba a punto de ordenar algo», respondió él, sabiendo lo que vendría a continuación. «Siempre comiendo solo. Un hombre como tú debería estar compartiendo su vida, no ocultándose en esa torre de marfil que llamas hogar», replicó Dolores con suavidad. Mauricio suspiró, preparándose para la conversación recurrente. «Madre, sabes perfectamente por qué prefiero mantener las distancias con el mundo. Ya hemos hablado de esto muchas veces». Su tono era una mezcla de cansancio y un profundo respeto por la mujer que le dio la vida, la única que se atrevía a desafiar sus murallas con tanta persistencia. «Han pasado 5 años, Mauricio. No todas las mujeres son como Karina, tienes que entenderlo», insistió ella con una fe inquebrantable. «No, algunas son peores», respondió él con una amargura que ni siquiera intentó disimular. «Quizás utilizan estrategias diferentes, pero al final, el objetivo siempre es el mismo, el acceso a una vida de comodidades. El amor verdadero sí existe, hijo. Yo lo viví con tu padre, que en paz descanse». La voz de Dolores se quebró ligeramente al mencionar a su difunto esposo, un hombre que había amado con una devoción total. «Eso fue en otra época, mamá». «Eran otros tiempos», contestó Mauricio, suavizando su tono para no herirla. «Las cosas han cambiado mucho desde entonces». Tras colgar, la pantalla negra del teléfono le devolvió un reflejo distorsionado de su rostro. Su madre era la única persona que aún albergaba la esperanza de que él encontrara la felicidad más allá de sus logros profesionales. Él, por su parte, se había resignado a una existencia de éxito material y soledad emocional, creyendo que era el único camino seguro. 3 días más tarde, enfundado en un impecable traje azul marino, Mauricio se movía con la gracia de un depredador en el salón del Hotel Palace. La gala benéfica anual para niños con enfermedades raras era otro escenario más donde debía interpretar su papel. Saludaba a socios, intercambiaba comentarios con políticos y sonreía a los fotógrafos con una perfección ensayada. Era un guión que conocía de memoria, un baile de apariencias en el que se había convertido en un maestro. Cada gesto, cada palabra, estaba diseñado para proyectar la imagen del filántropo exitoso y comprometido. Sin embargo, por dentro, sentía una desconexión total, como si observara a un actor interpretando su vida desde una butaca lejana y oscura. Y fue entonces, en medio de ese mar de rostros familiares y sonrisas calculadas, cuando la vio. Una joven que destacaba no solo por su extraordinaria belleza, sino por una especie de luz interior que parecía irradiar desde ella, una autenticidad que contrastaba brutalmente con la artificialidad del entorno. Era como encontrar una flor silvestre en un jardín de plástico. Camila Sandoval llevaba un vestido verde esmeralda que realzaba el brillo de su piel clara y contrastaba con su cabello negro, que caía en suaves ondas sobre sus hombros. Pero no fue su atuendo lo que capturó la atención de Mauricio. Fue su risa, una carcajada genuina y espontánea que se abrió paso entre el murmullo de las conversaciones ensayadas del salón. Aquella risa era tan distinta de las risas medidas y estratégicas que solían resonar en esos círculos de poder. Tenía una musicalidad natural, una alegría desinhibida que lo intrigó profundamente. Por un instante, se sintió como un explorador que descubre una fuente de agua pura en medio de un desierto de apariencias. Era un sonido que no había escuchado en años. «¿Quién es ella?», preguntó a Felipe, quien, como siempre, parecía tener un conocimiento enciclopédico de todos los presentes en la sala. Su asistente consultó discretamente su tableta antes de responder. La curiosidad en la voz de Mauricio era tan inusual que Felipe lo miró con renovado interés, pues rara vez su jefe mostraba tal fascinación por alguien. «Su nombre es Camila Sandoval. Tiene 20 y tantos años y trabaja en relaciones públicas para la fundación. Lleva solo 6 meses en Madrid, vino de Barcelona». La información era concisa, pero para Mauricio fue suficiente.
No apartó la mirada de ella, observando cómo interactuaba con los demás invitados, con una gracia y una calidez que parecían completamente naturales. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de interés real, una curiosidad que no estaba ligada a los negocios ni a las estrategias. Era algo más primitivo, más humano. Una voz en su cabeza le advirtió que tuviera cuidado, que recordara quién era y lo que representaba para mujeres como ella. Pero esa noche, decidió ignorar a su cínico guardián. «Preséntanos», ordenó a Felipe con una calma que ocultaba la inesperada agitación de su pulso. Mientras su asistente se abría paso entre la multitud para llegar hasta Camila, Mauricio se recompuso, adoptando su habitual máscara de confianza y control. Sin embargo, sentía una extraña vulnerabilidad, una sensación que creía haber enterrado junto a los restos de su matrimonio. Lo que Mauricio no podía sospechar era que esa simple decisión, ese impulso aparentemente trivial de conocer a una mujer en una fiesta, estaba a punto de desencadenar una serie de acontecimientos que sacudirían los cimientos de su vida. Aquella noche marcaría el inicio de una prueba que desafiaría no solo su corazón, sino también su percepción del amor y la confianza. Cuando Felipe finalmente los presentó, los ojos verdes de Camila se encontraron con los suyos con una intensidad que lo tomó por sorpresa. Por un momento, el exitoso empresario se sintió completamente expuesto, como si ella pudiera ver más allá de su fachada de millonario impenetrable. Había una inteligencia viva y una franqueza en su mirada que lo desarmaron por completo. «Señor Velarde, es un verdadero honor conocerlo finalmente», dijo ella, extendiendo su mano con una confianza natural. Su generosa contribución a la fundación ha cambiado la vida de muchísimos niños. Su voz tenía un ligero y encantador acento catalán que suavizaba la formalidad de sus palabras, creando una extraña mezcla de profesionalismo y cercanía. Mauricio estrechó su mano, notando que su tacto era cálido y su apretón, firme y seguro. «El honor es completamente mío, señorita Sandoval», respondió, recuperando la compostura. «Aunque debo confesar que me sorprende no haberla visto en eventos anteriores. Un rostro como el suyo es difícil de olvidar». El cumplido salió de sus labios con una facilidad que lo sorprendió a él mismo. Camila sonrió, revelando una dentadura perfecta. «Soy relativamente nueva en este círculo de Madrid. Antes mi trabajo en Barcelona se centraba principalmente en startups tecnológicas». Su respuesta fue directa, sin falsas modestias. «Este es mi primer gran proyecto con una fundación y debo admitir que ha sido una experiencia increíblemente reveladora y gratificante». Había algo magnético en su manera de hablar, una combinación de pasión genuina por su trabajo y una inteligencia afilada. Mauricio se encontró a sí mismo haciéndole preguntas sobre sus impresiones de la capital, sus proyectos futuros, escuchando con una atención que rara vez concedía en este tipo de eventos sociales. La conversación fluía con una facilidad asombrosa. A diferencia de otras mujeres, Camila no parecía intimidada por su fortuna ni por su reputación. Lo trataba como a un igual, desafiando sutilmente algunas de sus opiniones y compartiendo las suyas con una confianza que resultaba refrescante. No buscaba agradarle, simplemente conversaba, y eso era precisamente lo que más le atraía de ella. Cuando el evento comenzó formalmente y tuvieron que ocupar sus respectivos asientos, Mauricio se encontró buscándola con la mirada durante toda la noche. Ella también lo miraba de vez en cuando, dedicándole una discreta sonrisa cada vez que sus ojos se cruzaban en la distancia. Un juego silencioso se estableció entre ellos, una conexión invisible en medio de la multitud. Al finalizar la gala, mientras los invitados comenzaban a dispersarse, vio su oportunidad y se acercó a ella. «Señorita Sandoval, ¿me permitiría invitarla a cenar algún día de esta semana?». Utilizó una excusa profesional para enmascarar su interés personal. «Me gustaría discutir posibles colaboraciones a largo plazo entre mis hoteles y la fundación que representa». Ambos sabían que era un pretexto, pero Camila pareció apreciar la elegancia del gesto. «Será un verdadero placer, señor Velarde», respondió ella, sacando una tarjeta de su pequeño bolso de mano. «Aquí tiene mi número personal».
Esas posibles colaboraciones suenan absolutamente fascinantes. Un brillo travieso en sus ojos delató que entendía el juego. De regreso a su ático, en la abrumadora soledad de su lujoso apartamento, Mauricio contempló la tarjeta de Camila durante un largo rato. Una parte de él, la parte cautelosa y herida que había nacido de su divorcio, le gritaba que fuera prudente. ¿Qué sabía realmente de esta mujer? ¿No era acaso demasiado perfecta, demasiado encantadora para ser verdad? Sin embargo, otra parte de él, una que creía casi extinta, sentía una curiosidad arrolladora y, aunque le costara admitirlo, una pequeña llama de esperanza. Decidió arriesgarse. Tomó su teléfono y envió un mensaje sencillo. Ha sido un placer conocerla esta noche, ¿le parece bien cenar el miércoles? Atentamente, Mauricio Velarde. La respuesta llegó casi de inmediato, haciendo que su corazón diera un vuelco inesperado. El placer ha sido mutuo. El miércoles es perfecto. Y añadió una frase que lo hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina. Sorpréndame con el lugar. Camila. Era un desafío, y Mauricio Velarde estaba más que dispuesto a aceptarlo. El miércoles siguiente, Mauricio envió su coche privado a recoger a Camila. En lugar de llevarla a uno de los restaurantes ostentosos que solía frecuentar por negocios, la condujo a un pequeño y discreto local en el barrio de Salamanca. Era un lugar exquisito que pocos conocían, uno de sus refugios personales, lejos de las miradas de la alta sociedad madrileña. Camila apareció luciendo un vestido negro, sencillo pero increíblemente elegante. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo que dejaba escapar algunos mechones rebeldes, enmarcando delicadamente su rostro. Unos pendientes de perlas eran su único adorno, una muestra de una sofisticación natural que no necesitaba de grandes alardes para brillar con luz propia. Interesante elección, comentó ella al entrar al restaurante, observando el ambiente íntimo y acogedor. No es lo que esperaba del famoso y poderoso Mauricio Velarde. Su tono era juguetón, pero había una nota de genuina curiosidad en su voz. Disfrutaba de su franqueza, de su capacidad para verlo más allá de la imagen que proyectaban las revistas. ¿Y qué esperaba exactamente, señorita Sandoval?, preguntó él mientras el maitre los guiaba hacia una mesa apartada, perfecta para una conversación sin interrupciones. Quizás algo más imponente, un lugar donde pudiera ser visto y admirado por todos, respondió ella sin dudar. A veces, lo más valioso es precisamente aquello que mantenemos en privado, replicó Mauricio. La cena transcurrió entre conversaciones que saltaban del arte contemporáneo a la política internacional con una fluidez asombrosa. Camila demostraba tener un conocimiento profundo sobre temas diversos, con opiniones bien formadas pero siempre abierta al debate. No se limitaba a sentir ante los comentarios de él, como tantas otras mujeres habían hecho en el pasado. Ella discutía, argumentaba e incluso lo contradecía con una inteligencia y una gracia que a él le resultaban absolutamente estimulantes. Por primera vez en años, sentía que estaba conversando con una igual, alguien que no estaba interesada en su cuenta bancaria, sino en el intercambio de ideas. Era una sensación tan extraña como embriagadora. «¿Puedo hacerle una pregunta un poco más personal?», dijo ella mientras compartían el postre, sus ojos verdes fijos en los de él. «Adelante», respondió Mauricio, intrigado. «¿Por qué un hombre como usted, exitoso, atractivo e inteligente, está cenando en un rincón escondido con una casi desconocida en lugar de estar construyendo una familia y un hogar?» La pregunta, directa y sin filtros, lo tomó por sorpresa. Consideró responder con una de sus evasivas elegantes, pero algo en la mirada clara y honesta de Camila lo impulsó a optar por la verdad, aunque fuera una versión resumida. «Estuve casado una vez. La experiencia no funcionó como esperaba», respondió él, su tono volviéndose ligeramente más frío. «Eso es información pública», replicó ella con suavidad, mostrando su perspicacia. «Lo que realmente me intriga es por qué permitió que una mala experiencia definiera por completo su visión sobre el amor». Mauricio la miró fijamente, asombrado por su audacia.
Algunas lecciones son lo suficientemente dolorosas como para marcar un antes y un después en la vida de una persona. O quizás, continuó Camila, inclinándose ligeramente hacia él, su voz casi un susurro, simplemente no ha encontrado a alguien que merezca el riesgo de volver a intentarlo. Sus miradas se encontraron en un silencio cargado de significado. En ese instante, Mauricio sintió que Camila podía ver a través de todas sus defensas, de todas las murallas que había construido. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Las citas con Camila se sucedieron con una frecuencia que sorprendió incluso a Felipe. Mauricio, el hombre de la agenda inamovible, reorganizaba reuniones importantes para poder verla. Ella era como un soplo de aire fresco en su vida metódica y predecible, una explosión de color en su mundo en escala de grises. Lo llevó a exposiciones de arte alternativo en antiguas fábricas reconvertidas, a conciertos de jazz en pequeños locales donde los músicos tocaban con una pasión arrolladora y a mercadillos de fin de semana donde descubrían tesoros inesperados. A través de los ojos de Camila, Mauricio redescubrió una Madrid que había ignorado durante años, una ciudad llena de belleza en lo cotidiano. Una tarde, mientras paseaban por el Parque del Retiro, ella se detuvo para observar a un anciano que alimentaba a las palomas con una paciencia infinita. ¿Sabes qué es lo más hermoso de ese hombre?, preguntó ella, apoyándose en el brazo de él. Que viene aquí todos los días, llueva o haga sol. Tiene un compromiso con esas palomas que muchos no tienen ni con sus familias. La capacidad de Camila para encontrar un significado profundo en las escenas más sencillas lo fascinaba. Era una cualidad que él había perdido hacía mucho tiempo, enterrada bajo capas de cinismo y desconfianza. ¿Y cómo puedes estar tan segura de que viene todos los días?, preguntó él, con una sonrisa escéptica pero encantada. Porque una vez le pregunté, respondió ella con simplicidad. Me contó que lleva 20 años viniendo, desde que falleció su esposa. Dice que a ella le encantaban los pájaros y que esta es su manera de mantener su recuerdo vivo. Aquella historia tocó una fibra sensible en el corazón de Mauricio, la idea de una devoción tan pura y constante. En ese momento, mientras el sol de la tarde bañaba el rostro de Camila con una luz dorada, Mauricio sintió un impulso que no pudo contener. Se inclinó y la besó. Fue un beso casi tímido al principio, muy diferente a la imagen de hombre seguro que proyectaba al mundo. Ella respondió con una dulzura que disolvió todas sus dudas y temores momentáneos. Cuando se separaron, ella lo miró con los ojos brillantes. He estado esperando que hicieras eso desde nuestra primera cena, confesó con una sonrisa radiante. A partir de ese día, su relación se intensificó. Camila comenzó a pasar noches en el ático de Mauricio, dejando poco a poco su huella en aquel espacio antes tan impersonal y frío. Un cepillo de dientes junto al suyo, una bufanda olvidada sobre el sofá, un libro de poesía en la mesita de noche. El lujoso apartamento, que siempre había sido una fortaleza, comenzaba a sentirse como un hogar. Mauricio se sorprendía a sí mismo sonriendo durante reuniones importantes, anticipando el momento de volver a casa para encontrarse con ella. Sin embargo, en medio de esa felicidad, la voz de su madre resonaba con una advertencia. Es muy joven, hijo, y la conoces desde hace muy poco, le dijo Dolores durante una visita. Estás deslumbrado, y el deslumbramiento puede cegarnos. Esas palabras se quedaron con él, una pequeña espina clavada en su recién descubierta alegría, alimentando sus miedos latentes. La advertencia de su madre se convirtió en un eco persistente en la mente de Mauricio. ¿Estaba realmente enamorado o simplemente hipnotizado por una mujer que era la antítesis de su exesposa? Una noche, mientras Camila dormía a su lado, la observó en la penumbra. Su respiración acompasada y la vulnerabilidad de su rostro en sueños despertaban en él un instinto protector. Pero en lo más profundo de su ser, la semilla de la duda que Karina había plantado años atrás seguía presente, negándose a morir. ¿Cómo podía estar completamente seguro de que los sentimientos de Camila eran auténticos? ¿Cómo podía distinguir el amor verdadero de una actuación magistral,
diseñada para obtener acceso a su inmensa fortuna y a su mundo de privilegios? La respuesta le llegó en mitad de la noche, como una revelación tan brillante como perversa. No podía seguir basándose en intuiciones o en pequeños gestos. Necesitaba una prueba definitiva, algo tan contundente que revelara las verdaderas intenciones de Camila sin dejar lugar a dudas. La idea, una vez formada, comenzó a tomar una forma concreta y aterradora en su mente. Era una estrategia arriesgada, quizás incluso cruel, pero sentía que era absolutamente necesaria para proteger su corazón. Si Camila superaba la prueba, él podría entregarse por completo, sin reservas ni miedos. Si fallaba, el dolor sería inmenso, pero al menos conocería la verdad antes de que fuera demasiado tarde, antes de comprometerse irreversiblemente. Unos días después, mientras revisaba unos documentos en su despacho, escuchó la voz de Camila hablando por teléfono en la habitación contigua. No era su intención espiar, pero algo en su tono, más agudo y excitado de lo habitual, captó su atención. Se quedó inmóvil, agudizando el oído, sintiendo una mezcla de culpa y una imperiosa necesidad de saber. Te lo juro, Renata, el anillo debe costar una fortuna, claro que lo he tasado con la mirada, la escuchó reír. Y la boda será espectacular. Mauricio dijo que puedo elegir lo que quiera, sin límite de presupuesto. Es un sueño hecho realidad. Las palabras de Camila cayeron como piedras en el estómago de Mauricio, despertando todas sus alarmas internas. Imagínate, pasar de vivir en un apartamento alquilado a ser la señora Velarde, con acceso a casas por toda Europa. Sí, es bastante mayor que yo, pero está en muy buena forma y es atractivo. Podría haber sido mucho peor, ¿no crees? El corazón de Mauricio se encogió hasta convertirse en un nudo doloroso. Sus peores temores parecían confirmarse. Intentó racionalizarlo. Quizás solo era una joven emocionada hablando con su amiga, exagerando un poco para impresionarla. ¿No era eso algo normal? Pero la mención del dinero, la referencia a su edad como un mal menor, todo encajaba perfectamente en el patrón que tanto temía. La duda se transformó en una dolorosa certeza que lo envenenaba lentamente. Esa noche, durante la cena, la observó con nuevos ojos, buscando cualquier señal que confirmara sus sospechas. Ella hablaba animadamente sobre la boda, sobre menús y flores, pero él apenas la escuchaba. Su mente estaba ocupada analizando cada gesto, cada inflexión de su voz. ¿Era entusiasmo genuino o la emoción de quien está a punto de asegurar un futuro de lujo? Fue entonces cuando tomó la decisión final. A la mañana siguiente, en la terraza, con la ciudad despertando a sus pies, le hizo la pregunta que sería el primer paso de su elaborado plan. Camila, dijo, tomando su mano sobre la mesa. Tengo algo muy importante que preguntarte. Ella lo miró con curiosidad, el sol matinal reflejándose en sus ojos verdes. Él respiró hondo, ignorando las dudas que lo atormentaban. En ese momento, solo sentía la necesidad de llevar su plan hasta las últimas consecuencias. ¿Te casarías conmigo? La sorpresa se dibujó en el rostro de Camila, seguida de una sonrisa tan radiante que pareció iluminar toda la terraza. Sí, exclamó ella, lanzándose a sus brazos. Sí, Mauricio, claro que me casaré contigo. Mientras la abrazaba, sintiendo el rápido latir de su corazón contra su pecho, Mauricio experimentó una mezcla contradictoria de emociones. Había alegría y esperanza, pero enterrada bajo esas capas, había una determinación fría y calculadora. El anillo de compromiso que colocaría en su dedo esa tarde no sería solo una promesa de amor, sino el inicio de la prueba final. Tomó su teléfono y marcó un número que utilizaba en raras ocasiones. Doctor Ramírez, soy Mauricio Velarde. Necesito reunirme con usted lo antes posible. Es un asunto de carácter delicado y de máxima urgencia. Sabía que lo que iba a pedirle a su médico personal cruzaría varias líneas éticas, pero estaba dispuesto a correr cualquier riesgo para descubrir la verdad. Al día siguiente, en la privacidad del consultorio, le expuso su plan.
Un accidente de coche simulado. Una lesión grave. La posibilidad de una parálisis. El doctor Ramírez lo miró con absoluta incredulidad, como si se hubiera vuelto loco. Mauricio, eso es una medida extrema y peligrosa. Estás hablando de jugar con la mente de alguien. Necesito saber la verdad, doctor. Necesito ver cómo reacciona cuando crea que todo mi imperio y mi poder se han desvanecido, insistió Mauricio, su voz cargada de una desesperación que sorprendió al médico. ¿Has considerado que podrías estar destruyendo algo auténtico con esta prueba tan cruel?, cuestionó el doctor, intentando hacerlo entrar en razón. Mauricio guardó silencio por un momento, la duda reflejada en su rostro. Si lo que siente por mí es genuino, resistirá esta prueba. Y solo entonces podré entregarme por completo, sin más reservas ni temores. Después de una larga discusión, el médico accedió a regañadientes, con la condición de que el engaño tuviera un límite temporal claro. 1 mes, Mauricio. Ni un día más. Ahora necesitaba un cómplice dentro de la casa, alguien que pudiera observar a Camila cuando él no estuviera presente. Pensó en Felipe, pero lo descartó. Era demasiado cercano a sus círculos sociales. Fue entonces cuando pensó en Eduardo, su chofer desde hacía más de 20 años. Un hombre increíblemente discreto y leal, que había demostrado su valía en innumerables ocasiones. Esa misma tarde lo convocó a su despacho y, tras hacerlo jurar absoluta confidencialidad, le reveló su plan. Eduardo escuchó en silencio, su rostro impasible como siempre. Cuando Mauricio terminó, el chofer asintió lentamente. ¿Está completamente seguro de esto, señor? A veces, buscando la verdad, corremos el riesgo de perder lo que ya tenemos. Las palabras de Eduardo se sumaron a las advertencias del doctor, pero la determinación de Mauricio estaba fijada. En 2 semanas, durante un supuesto viaje de negocios a Milán, el plan se pondría en marcha. Lo que no sabía era que esa decisión cambiaría para siempre no solo su relación con Camila, sino su propia percepción del amor, la confianza y el sacrificio. El día señalado para ejecutar el plan amaneció con un cielo gris sobre Madrid, un presagio de la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. En el vestíbulo de la mansión, Mauricio se despidió de Camila con un beso prolongado, sintiendo una punzada de culpa tan aguda que casi lo hizo dudar. Eduardo esperaba discretamente junto al coche negro en la entrada. Volveré en 3 días, le prometió, acariciando su mejilla. Intenta no extrañarme demasiado. Camila le sonrió, ajustándole la corbata con ese gesto íntimo y cotidiano que había adoptado. Será imposible, pero aprovecharé para ultimar algunos detalles de la boda. Quizás te sorprenda con algunas de mis decisiones cuando regreses, respondió, guiñándole un ojo. Por un brevísimo instante, Mauricio consideró cancelar todo. La mirada de Camila, llena de un afecto que parecía tan real, la naturalidad con la que se habían adaptado el uno al otro. ¿No eran esas señales suficientes? Pero entonces recordó la conversación telefónica, sus dudas persistentes, y su resolución se fortaleció. Necesitaba estar seguro, completamente seguro. En lugar de abordar el vuelo a Milán, Mauricio tomó un taxi hasta un hotel discreto en las afueras de la ciudad, donde se registró con un nombre falso. A las 6 en punto, llamó al doctor Ramírez para confirmar que todo seguía según lo previsto. Luego, en un impulso, llamó a Camila. Necesitaba escuchar su voz una última vez antes de que todo cambiara para siempre. ¿Ya en Milán?, preguntó ella. Sí, acabo de llegar al hotel, mintió él. Solo quería oír tu voz. Ella rió. Estaba pensando en ti. Vi un vestido perfecto para nuestra luna de miel. Aunque confieso que me estoy acostumbrando rápido a no mirar las etiquetas de los precios. Esa referencia casual al dinero volvió a inquietarlo. Cómpralo, dijo él. Te quiero. Y yo a ti, respondió ella. A las 8, tal como estaba planeado, Eduardo llamó a Camila.
Su voz, ensayada para sonar rota y desesperada, le informó del terrible accidente. Un choque en la carretera del aeropuerto de Milán. Mauricio, herido de gravedad, estaba siendo trasladado de urgencia a Madrid en un vuelo médico privado. Cada palabra fue un puñal diseñado para medir su reacción. Desde su habitación de hotel, Mauricio esperaba la llamada de Eduardo para conocer los detalles. Finalmente, el teléfono sonó. ¿Y bien?, preguntó sin preámbulos. Se ha derrumbado, señor. Completamente, la voz de Eduardo sonaba grave. Tuve que sostenerla para que no cayera al suelo. Entre sollozos, solo preguntaba si usted estaba vivo, si podría volver a verlo. Un nudo se formó en la garganta de Mauricio. ¿Era esa la reacción de alguien que solo estaba interesado en su dinero? Quiso venir inmediatamente al hospital. Tuve que convencerla de que esperara la llamada del doctor Ramírez. La dejé en la mansión con Rosa. Estaba completamente destrozada. Si está actuando, señor, merece un premio de la Academia. Al día siguiente, fue trasladado a su mansión en una ambulancia privada. Fingía un estado semiconsciente mientras el doctor Ramírez le explicaba a Camila la terrible noticia. Mauricio Velarde había quedado paralizado de la cintura para abajo. Una parálisis que, según los médicos, tenía muy pocas probabilidades de ser reversible. La verdadera prueba acababa de comenzar. La mansión, normalmente un espacio de elegante serenidad, se transformó en un centro de actividad frenética. Una habitación de la planta baja fue adaptada como un dormitorio de hospital improvisado. El doctor Ramírez supervisó personalmente la instalación de equipos médicos que, aunque innecesarios, completaban la puesta en escena de la farsa. Camila no se había separado del teléfono, llamando a especialistas, investigando tratamientos alternativos y contactando con los mejores centros de rehabilitación de Europa. Su rostro mostraba las marcas de haber llorado durante horas, con profundas ojeras y una palidez que revelaba su falta de sueño. Estaba completamente dedicada a encontrar una solución. Cuando la ambulancia finalmente llegó, ella corrió hacia la entrada, con el cabello recogido apresuradamente y vistiendo la misma ropa del día anterior. Al verlo en la camilla, su voz se quebró. Mauricio, mi amor. Estoy aquí, contigo, susurró, tomando su mano con una fuerza desesperada mientras lo trasladaban al interior de la casa. Una vez instalado, y a solas con el doctor, Mauricio finalmente pudo hablar. ¿Cómo lo está llevando? El médico lo miró con severidad. Está devastada, Mauricio. No ha dormido, apenas ha comido. Insiste en hablar con cada especialista que he mencionado. Aún estás a tiempo de detener esta locura antes de que sea tarde. Pero él se negó. Cuando Camila fue autorizada a entrar, Mauricio fingió despertar de la sedación. Ella se acercó, besando su mano repetidamente. Vamos a superar esto juntos, mi amor. Él la miró, estudiando su rostro demacrado por la preocupación. Era la imagen misma de la angustia genuina. No puedo sentir mis piernas, dijo él con pánico fingido. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la compostura. El doctor dice que es temporal. Con terapia y tiempo, volverás a caminar, mintió ella, intentando ofrecerle una esperanza que sabía que era casi nula. Mauricio notó la mentira piadosa. Ella elegía protegerlo a él antes que enfrentarse a la cruda realidad, un acto de amor innegable. Los días siguientes transcurrieron según el guión. Mauricio permanecía en cama, supuestamente incapaz de moverse. Camila organizó turnos con enfermeras profesionales, pero insistía en pasar la mayor parte del tiempo a su lado. Él la observaba, buscando señales de impaciencia o resentimiento, pero solo encontraba una dedicación inquebrantable y absoluta. Le leía libros, le contaba anécdotas para distraerlo y, cuando creía que él dormía, a veces la sorprendía llorando silenciosamente en un rincón de la habitación. El peso de la situación parecía abrumador, pero nunca se quejó.
Su fortaleza era tan impresionante como dolorosa de presenciar para el hombre que era la causa de todo su sufrimiento. Una semana después, mientras ella le daba de comer, una humillación que él había incluido deliberadamente en la prueba, Camila mencionó la boda. He estado pensando que deberíamos posponerla. No cancelarla, por supuesto, solo aplazarla hasta que te sientas mejor. Mauricio sintió una mezcla de culpa y un retorcido alivio. ¿Era esa la primera grieta en su fachada? ¿Ya no quieres casarte conmigo?, preguntó, consciente de lo manipulador que sonaba. Camila dejó el plato a un lado y tomó su rostro entre sus manos. Mauricio Velarde, ¿cómo puedes siquiera pensar eso? Te amo. Eso no ha cambiado y no cambiará. Solo quiero que disfrutes plenamente de nuestro día. La sinceridad en su mirada era tan abrumadora que él tuvo que apartar la vista. Mauricio se sentía cada vez más atrapado en su propia red de mentiras. La dedicación de Camila era tan constante y genuina que comenzaba a dudar de sus propias sospechas. Sin embargo, su mente, adiestrada por la traición, seguía buscando fisuras, cualquier pequeño indicio de que todo era una actuación. Estaba desesperado por encontrar una falla que justificara su cruel engaño. Esa noche, cuando Camila finalmente se retiró a descansar por insistencia del doctor, Mauricio recibió una visita inesperada. Rosa, la mujer que se encargaba de la limpieza de la mansión desde hacía más de 15 años, entró silenciosamente en la habitación con una bandeja. Le he traído un té, señor. Pensé que le vendría bien algo caliente para el cuerpo. Mauricio la observó con curiosidad. Rosa siempre había sido una presencia constante pero casi invisible en la casa. Eficiente, silenciosa y sumamente profesional, nunca había cruzado la línea entre empleada y confidente. Él nunca le había prestado demasiada atención más allá de los saludos cordiales, algo que de repente lamentó profundamente. Gracias, Rosa, respondió él, aceptando la taza que ella le ofrecía. Para su sorpresa, en lugar de retirarse inmediatamente como solía hacer, Rosa permaneció junto a la cama, retorciendo nerviosamente el borde de su delantal. Había algo en su semblante que indicaba que deseaba decir algo más, una preocupación que luchaba por salir. ¿Ocurre algo, Rosa?, preguntó Mauricio con suavidad. La mujer titubeó por un instante. Señor, yo solo quería decirle que todos estamos rezando mucho por su pronta recuperación. Mi familia, mis vecinos, todos le tenemos un gran aprecio. La sencillez de aquel gesto conmovió a Mauricio de una manera que no esperaba, tocando una fibra sensible. Se lo agradezco mucho, de verdad, respondió él con sinceridad. Cuando ella estaba a punto de marcharse, se detuvo en el umbral y añadió en voz baja, la señorita Camila es una muy buena persona, señor. No ha dormido casi nada desde el accidente. La he visto llorar amargamente en la cocina cuando cree que nadie la está mirando. Sufrimiento así no se puede fingir. Las palabras de Rosa resonaron en la habitación mucho después de que ella se marchara. Todos a su alrededor, desde Eduardo hasta el doctor Ramírez, parecían ver en Camila una devoción auténtica. ¿Era posible que todos estuvieran equivocados, o era él quien se aferraba obstinadamente a sus miedos, incapaz de ver la verdad que tenía delante? 2 semanas después del falso accidente, la rutina en la mansión se había estabilizado. Las enfermeras se turnaban durante el día, pero Camila insistía en pasar cada noche a su lado, durmiendo en un incómodo sofá que había hecho traer a la habitación. Su energía parecía disminuir, pero su determinación seguía intacta, un faro de constancia en medio de la crisis. Una tarde, mientras fingía dormir, escuchó a Camila hablando por teléfono en voz baja cerca de la ventana. Su postura era tensa y sus palabras, susurradas con urgencia. Lo sé, pero no puedo simplemente dejarlo ahora. Entiéndelo, por favor. No, no es solo por eso, te lo juro. Mira, tengo que colgar. Hablamos después. Mauricio sintió que su corazón se aceleraba. ¿Con quién hablaba? ¿Y qué era aquello que no podía dejar?
La conversación, fragmentada y sin contexto, alimentó todas sus sospechas dormidas. La paranoia, que había comenzado a disiparse, regresó con una fuerza arrolladora, envenenando de nuevo su percepción de la realidad que lo rodeaba. Cuando Camila volvió a su lado, él fingió despertar lentamente. ¿Con quién hablabas?, preguntó, intentando que su voz sonara casual. Ella pareció momentáneamente sorprendida, pero se recuperó rápidamente. Con Renata, mi amiga de Barcelona. Quería saber cómo estabas. Está pasando por un mal momento con su novio, nada importante. La explicación era perfectamente razonable y, sin embargo, Mauricio no podía sacudirse la sensación de que había algo más. ¿O realmente se estaba convirtiendo en lo que más temía, un hombre tan dañado por el pasado que era incapaz de reconocer la sinceridad cuando la tenía justo delante de sus ojos? La duda era una tortura constante. Esa noche, la tensión acumulada en Camila pareció alcanzar un punto crítico. Durante la cena, que ella insistía en darle personalmente, parecía distante, casi ausente. ¿Ocurre algo?, preguntó Mauricio finalmente. Ella dejó el plato a un lado y lo miró. Mauricio, hay algo que debo decirte. He estado pensando mucho en nosotros, en nuestro futuro. Justo cuando parecía que iba a hacer una confesión crucial, un golpe en la puerta los interrumpió. Era Rosa, que entraba con una bandeja. La interrupción no pudo haber llegado en peor momento, y Mauricio sintió una punzada de frustración. El momento de vulnerabilidad de Camila se disipó por completo, reemplazado por una sonrisa forzada. Días después, Camila comenzó a ausentarse durante pequeños periodos, siempre con explicaciones lógicas, reuniones con especialistas, trámites de la empresa que no podían esperar. Cada ausencia, sin embargo, alimentaba las dudas de Mauricio. ¿Estaba buscando escapatorias o simplemente ocupándose de asuntos prácticos como afirmaba? La incertidumbre era agotadora. Rosa, por su parte, también notaba estas ausencias y las misteriosas llamadas. Con la información que le había dado Mauricio sobre su desconfianza, comenzó a atar cabos, pero de una manera equivocada. Escuchó fragmentos de conversaciones donde Camila mencionaba a un tal Reinaldo y la necesidad urgente de conseguir una gran suma de dinero. En su mente, impulsada por una lealtad inquebrantable hacia su jefe, se formó una terrible sospecha. Creyó que Camila estaba planeando algo a espaldas de Mauricio, quizás con un cómplice. La idea de una nueva traición la atormentaba, y sentía que era su deber proteger al hombre que había sido un empleador bueno y respetuoso durante tantos años. Una mañana, la tensión estalló. Mauricio escuchó un altercado en el pasillo. Eran las voces de Camila y Rosa, elevadas en lo que parecía una acalorada discusión. No puedo seguir con esto, decía Rosa, su voz temblorosa pero firme. No está bien, señorita. El señor Mauricio merece saber la verdad. Si realmente lo ama como dice, debe ser honesta con él. Rosa, por favor, baja la voz. No entiendes lo que estás diciendo, la voz de Camila sonaba urgente, casi suplicante. Precisamente porque lo amo, necesito un poco más de tiempo. Te lo ruego. Mauricio se incorporó en la cama, con el corazón latiendo desbocado. ¿De qué verdad hablaban? ¿Qué era lo que Camila estaba ocultando tan desesperadamente? Poco después de la discusión, Camila entró en la habitación con el desayuno. Su rostro mostraba signos de tensión, aunque intentaba ocultarlos tras una sonrisa forzada. Buenos días, cariño, dijo, colocando la bandeja sobre la mesita. Escuché voces hace un rato, ¿está todo bien?, preguntó Mauricio, observándola atentamente, buscando cualquier indicio de engaño. Un destello de preocupación cruzó el rostro de Camila. Oh, no era nada importante. Un pequeño desacuerdo con Rosa sobre el menú de la semana. Ya sabes cómo es ella, a veces se preocupa demasiado por los detalles. La mentira era tan evidente que a Mauricio le dolió. Nunca había oído a Rosa discutir por algo tan trivial con esa intensidad. Decidió no presionar,
por el momento. Más tarde, Camila anunció que debía salir para una reunión urgente. Volveré lo antes posible, prometió, besándolo en la frente. Apenas ella salió de la mansión, Mauricio tomó una decisión. Hizo sonar el timbre junto a su cama y le pidió a la enfermera que Rosa viniera a su habitación. Necesitaba saber qué estaba pasando, necesitaba la verdad, por dolorosa que fuera. La mujer apareció minutos después, con una expresión cauta. ¿Necesita algo, señor?, preguntó con su habitual discreción. Sí, Rosa. Necesito la verdad, respondió Mauricio directamente. Te escuché discutir con Camila esta mañana, ¿qué es lo que ella sabe que yo debería saber? Rosa palideció, retorciendo el delantal entre sus manos, visiblemente nerviosa. Tras una intensa batalla interna, suspiró profundamente. Señor, no me corresponde a mí decirlo. Si te corresponde si se trata de mi vida y mi futuro, interrumpió él, su voz cargada de una urgencia desesperada. Rosa lo miró con una mezcla de compasión y preocupación. La señorita Camila no es quien usted cree que es, señor. No del todo. El corazón de Mauricio se detuvo por un instante. Entonces era cierto. Todas sus sospechas estaban justificadas. ¿Qué quieres decir exactamente?, preguntó, su voz apenas un susurro. Rosa se acercó, bajando la voz. La he escuchado recibir llamadas de un hombre llamado Reinaldo. Parece ser alguien muy importante para ella, alguien a quien le oculta. Cada palabra era como una puñalada. Hablan sobre dinero, señor. Sobre planes futuros. Una vez la oí decir que pronto tendría acceso a todo lo necesario y que él debía ser paciente, que todo llegaría después de la boda. La peor pesadilla de Mauricio se confirmaba. Camila estaba con él por interés, planeando compartir su fortuna con otro hombre. Por eso discutían esta mañana, continuó Rosa, con pesar en la voz. Le dije que usted merecía saber la verdad. Ella me respondió que precisamente porque lo amaba, necesitaba manejar esto a su manera. No la entendí. El relato de Rosa no dejaba lugar a dudas. Camila no era diferente a Karina, solo era más hábil y paciente en su estrategia. Hay algo más, añadió Rosa con dificultad. La he oído hablar con abogados. No solo sobre su condición médica, sino también sobre la posibilidad de hacer cambios en su testamento. La revelación final fue como un puñetazo en el estómago. Asegurarse de ser la beneficiaria principal antes de que fuera demasiado tarde. El plan era perfecto en su crueldad. Cuando Rosa se retiró, Mauricio permaneció inmóvil, procesando la devastadora información. La prueba había funcionado, revelando exactamente lo que temía. El dolor que sentía no era solo por la traición, sino por haber permitido que la esperanza floreciera de nuevo, por haber creído, aunque fuera brevemente, que podía ser amado por sí mismo. Esa tarde, cuando Camila regresó, su rostro mostraba una extraña determinación. Mauricio, tenemos que hablar, dijo ella, acercándose a la cama. Sí, Camila. Definitivamente tenemos que hablar, respondió él, su voz fría como el hielo. Pero ¿por qué no me hablas primero tú de Reinaldo? Cuéntame todo sobre vuestros planes para después de la boda. El efecto de sus palabras fue inmediato y devastador. Camila palideció, dejando caer la carpeta que traía en las manos. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Era la imagen misma de la culpabilidad. Mauricio, no es lo que piensas, susurró finalmente, su voz apenas audible, rota por la sorpresa y el dolor de la acusación. Ah, no, la ironía en la voz de él era cortante. Entonces, ilumíname. Explícame por qué mi prometida discute en secreto sobre mi dinero con otro hombre mientras consulta con abogados sobre mi testamento. Lágrimas silenciosas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Camila, pero no eran las lágrimas calculadas que él esperaba. Nunca fue por tu dinero, dijo ella, mirándolo directamente a los ojos con una extraña fuerza. No esperes que crea eso después de todo lo que he descubierto.
Camila respiró profundamente, como reuniendo el coraje para la confesión final. Reinaldo es mi hermano, Mauricio. Mi hermano menor. Y se está muriendo. La declaración quedó flotando en el aire, tan inesperada y desconcertante que Mauricio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Tu hermano? Nunca mencionaste tener un hermano. Porque no es solo mi hermano, continuó ella, su voz temblorosa pero firme. Es mi hermano menor, diagnosticado con leucemia hace 8 meses. Necesita un trasplante que no podemos pagar. Abrió la carpeta que había dejado caer. Dentro había documentos médicos, facturas de hospital con cifras astronómicas y fotografías de un joven pálido en una cama de hospital. Por eso vine a hablar contigo hoy. Para confesártelo todo. Me enamoré de ti, pero todo comenzó como un plan desesperado para salvarle la vida. Mauricio examinó los documentos, sintiendo como todas sus certezas se desmoronaban. La historia era real, tangible. Había juzgado cada acción, cada palabra, a través del filtro de su propia herida, y había interpretado todo de la peor manera posible. El engañado, al final, había sido él mismo, por su propia desconfianza. Fue entonces, en medio de la confusión y la culpa, cuando tomó la decisión que cambiaría el curso de todo. Camila, dijo, su voz completamente diferente, ahora hay algo que debo confesarte yo también. Ella lo miró, confundida por el cambio en su tono. Nunca hubo un accidente. Todo esto ha sido una prueba para ti. Y entonces, ante sus ojos atónitos, Mauricio Velarde hizo lo impensable. Movió las piernas que supuestamente estaban paralizadas, se incorporó y se sentó al borde de la cama sin ninguna dificultad. El rostro de Camila pasó de la confusión al shock absoluto, y luego a una expresión de traición tan profunda que a Mauricio se le heló la sangre en las venas. Un silencio absoluto y pesado envolvió la habitación tras la doble confesión. Camila permanecía inmóvil, su rostro una máscara de incredulidad que lentamente se transformaba en una profunda indignación. Todo este tiempo, murmuró, su voz apenas un susurro cargado de dolor. Todo este tiempo podías caminar, podías moverte, y me dejaste sufrir así. Mauricio asintió, la culpa evidente en cada rasgo de su rostro. Fue un plan. El doctor Ramírez y Eduardo me ayudaron. Necesitaba estar seguro de que tus sentimientos eran genuinos, de que no eras como Karina. Se levantó de la cama, pero ella retrocedió abruptamente, como si su cercanía le quemara la piel, creando una distancia insalvable entre ellos. Seguro, la voz de Camila se elevó, llena de una rabia herida. ¿Y tu método para estar seguro fue torturarme psicológicamente, hacerme creer que el hombre que amaba podría quedar paralítico de por vida? Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, pero eran lágrimas de decepción, no de tristeza. Una diferencia fundamental que lo cambió todo. Mientras yo me consumía de preocupación y agotamiento, tú me observabas desde esa cama, evaluando cada una de mis reacciones, cada gesto, cada lágrima. ¿Qué clase de persona hace algo así, Mauricio? La pregunta lo golpeó con la fuerza de una bofetada. En su obsesión por descubrir la verdad, no había considerado el inmenso daño emocional de su engaño. Una persona herida, respondió finalmente, su propia voz quebrada por el arrepentimiento. Una persona que tenía tanto miedo de volver a ser utilizada que olvidó por completo lo que significa confiar en alguien. Pero sus excusas sonaban vacías, incluso para él. Había cruzado una línea que quizás no tendría retorno, y lo sabía. Ambos comenzamos esto con una mentira, continuó Camila, su voz más calmada pero no menos firme. La diferencia es que mi mentira nació de la desesperación por salvar a mi hermano. La tuya nació de la desconfianza y de una crueldad que no creí que tuvieras. Se acercó a la ventana, dándole la espalda, necesitando un momento para procesar la magnitud de la traición. En las horas siguientes, todas las verdades salieron a la luz. Con Rosa como testigo silenciosa y arrepentida, recompusieron el rompecabezas.
Mauricio entendió el origen del malentendido de su empleada y Camila comprendió la profundidad de la herida que había llevado a Mauricio a cometer semejante acto. Pero la comprensión no borraba el dolor. Necesito tiempo, dijo Camila finalmente, recogiendo la carpeta con los documentos de su hermano. Tiempo para pensar, para procesar todo esto. Me quedaré en un hotel por unos días. Mauricio intentó detenerla, pero ella se mantuvo firme. Lo que hemos hecho, lo que nos hemos hecho el uno al otro, no se arregla con una simple disculpa, Mauricio. 3 días de silencio absoluto pasaron, cada hora pesando como un año para Mauricio. Una mañana, recibió una llamada inesperada del doctor Ramírez. Mauricio, ¿has visto las noticias? Es sobre el hermano de Camila. Apareció en un reportaje sobre pacientes que necesitan trasplantes urgentes. La historia se está haciendo viral en las redes sociales. Lo más revelador, explicó el médico, era que Camila estaba recaudando fondos por su cuenta, vendiendo su apartamento y sus pertenencias. En ningún momento había mencionado su conexión con él ni su compromiso. Incluso en su desesperación, elegía el camino más difícil, protegiendo su orgullo y, quizás, su amor de cualquier mancha de interés. Sin pensarlo 2 veces, Mauricio condujo hasta el Hospital San Rafael. En la unidad de oncología, los vio. Camila estaba sentada junto a la cama de un joven demacrado pero con sus mismos ojos verdes e intensos. Era Reinaldo. Al verlo en el umbral, la sorpresa se dibujó en sus rostros. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, levantándose. Vi el reportaje. Necesitaba venir, respondió él. Fue Reinaldo quien rompió la tensión. Así que tú eres el famoso Mauricio Velarde. El hombre que fingió estar paralítico para poner a prueba a mi hermana. La franqueza del joven lo desarmó. Sí, ese soy yo. Y no estoy orgulloso de ello, admitió Mauricio con una humildad que sorprendió a Camila. Vine porque quería conocerte, dijo Mauricio, dirigiéndose a Reinaldo, y porque quiero ayudar, si me lo permiten. Reinaldo lo estudió con intensidad. ¿Y si te dijera que no quiero tu dinero? Que prefiero morir con dignidad a ser la razón por la que mi hermana se vendió a un hombre rico y desconfiado, replicó el joven con una fuerza inesperada. Te diría que respeto tu orgullo, respondió Mauricio sin vacilar. Pero también te preguntaría si tu dignidad vale más que el dolor que tu pérdida le causaría a la única persona que te ama en este mundo. La habitación quedó en un silencio tenso. Finalmente, Reinaldo pidió hablar a solas con él, para sorpresa de Camila. A solas, la fortaleza de Reinaldo pareció flaquear. Ella lo está vendiendo todo, ¿sabes? Todo por un tratamiento que probablemente ni siquiera funcione, dijo con la voz más débil. ¿La amas, verdad?, preguntó directamente. Mauricio asintió. La amo lo suficiente como para haber actuado como un idiota por miedo a perderla. Y la amo lo suficiente para aceptar que quizás ya la he perdido. Ella también te ama, confesó Reinaldo. Nunca la había visto así por nadie. Por eso estaba tan desgarrada. Respiró profundamente. Acepto tu ayuda. No por mí, sino por ella. Porque si muero, nunca se lo perdonará. Y si vivo, quiero verla feliz, incluso si es con un millonario neurótico y desconfiado como tú. Una semana después, el doctor Ramírez llamó a Mauricio con una urgencia inusual. Reinaldo ha empeorado. Necesita el trasplante experimental de inmediato. Están buscando un donante compatible, pero el tiempo se acaba. Mauricio corrió al hospital, donde se sometió a las pruebas de compatibilidad, aunque sabía que las probabilidades eran mínimas. Horas más tarde, el médico regresó con una expresión de asombro en el rostro. Señor Velarde, es casi un milagro estadístico, pero es usted compatible. No perfectamente, pero lo suficiente para intentar el trasplante. El mundo pareció detenerse. Camila se llevó las manos a la boca, sin poder articular palabra, las lágrimas corriendo por su rostro.
En la sala de espera, Mauricio se arrodilló frente a ella. Quizás el universo tiene un extraño sentido del humor, sugirió él. O quizás es su manera de decirnos que, a pesar de nuestros errores, hay algo verdadero entre nosotros. Algo que merece una segunda oportunidad. En ese instante, rodeados por el aroma a desinfectante, algo nuevo nació entre ellos, forjado en la verdad y la esperanza. 6 meses después, la mansión Velarde se preparaba para una celebración íntima pero profundamente significativa. El jardín, antes impecable y formal, había sido transformado con guirnaldas de luces cálidas y flores silvestres, creando un ambiente acogedor y festivo. Muy alejado de las frías recepciones que Mauricio solía ofrecer en el pasado. Rosa supervisaba los últimos detalles con una autoridad serena y natural. En esos meses, su papel en la casa había cambiado. Ya no era simplemente la empleada, sino una figura respetada y querida, una confidente. Su hijo Jorge, además, ahora trabajaba como ingeniero en prácticas en una de las empresas de Mauricio, un gesto de gratitud que había cambiado su vida. ¿Crees que le gustará todo esto?, preguntó Mauricio, observando los preparativos con un nerviosismo inusual en él. Es tan diferente a lo que solíamos hacer antes. Rosa le sonrió con calidez. Le encantará, señor. A la señorita Camila le gustan las cosas sencillas, pero auténticas. Como a usted ahora, si me permite decirlo, respondió ella con acierto. Los últimos meses habían traído cambios profundos. El proceso de donación de médula para Reinaldo había sido intenso. Mauricio experimentó por primera vez una vulnerabilidad física que le dio una nueva perspectiva sobre la vida. Camila estuvo a su lado en cada momento, cuidándolo con la misma dedicación que él una vez fingió necesitar. Pero esta vez, la situación era real, y el amor que veía en los ojos de ella era inquebrantable, desprovisto de cualquier duda. Reinaldo, contra todo pronóstico, había respondido positivamente al tratamiento. Semana a semana, su fuerza regresaba, su cuerpo aceptando las células de Mauricio como si reconociera una compatibilidad que trascendía lo biológico. Allí vienen, anunció Rosa, interrumpiendo sus pensamientos. Mauricio se volvió y vio a Camila y Reinaldo caminando por el jardín. El joven, aunque todavía delgado, mostraba un color saludable y una vitalidad que contrastaba dramáticamente con la figura frágil que había conocido en el hospital. La felicidad que irradiaban era el verdadero motivo de la celebración. Mauricio, esto es absolutamente maravilloso, dijo Camila al ver la transformación del jardín, sus ojos iluminados por la sorpresa y la emoción. Feliz aniversario, respondió él, besándola suavemente. 6 meses desde el trasplante. 6 meses de una nueva vida para todos nosotros. El aire estaba cargado de una gratitud compartida. Durante la cena, bajo un cielo estrellado, Reinaldo se puso de pie para proponer un brindis. Por mi hermana, la mujer más valiente y terca que conozco, dijo, sonriendo a Camila. Y por Mauricio, quien me dio no solo sus células, sino una lección sobre lo que significa la verdadera generosidad. Y por los giros inesperados de la vida, que a veces nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Más tarde, Mauricio condujo a Camila a un rincón apartado del jardín, bajo una pequeña pérgola iluminada con luces tenues. Hay algo que quiero preguntarte, dijo, su voz ligeramente temblorosa. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Los ojos de Camila se abrieron con sorpresa, pero él se apresuró a aclarar la situación. No es lo que piensas, o no exactamente, dijo. Abrió la caja, revelando no un anillo de compromiso, sino una llave antigua y elegante. ¿Una llave?, preguntó ella, confundida. Es la llave de mi corazón, respondió él con una sencillez que contrastaba con su habitual sofisticación. Es mi promesa de mantenerlo siempre abierto para ti, sin murallas ni pruebas. Conmovida por el gesto, Camila cerró su mano alrededor de la llave. Mauricio Velarde, acepto tu llave y tu promesa. Y te ofrezco la misma a cambio. Construyamos algo real,
algo basado en la verdad, esta vez desde el principio. Se besaron, sellando no un final feliz, sino un nuevo comienzo, uno construido sobre la aceptación y la confianza mutua. Desde una ventana de la mansión, Rosa observaba la escena con una sonrisa serena. Había sido testigo de toda la evolución de esta compleja historia de amor, desde la farsa del accidente hasta este momento de pura autenticidad. Nunca en todos sus años de trabajo había visto a Mauricio Velarde tan genuinamente feliz, tan completamente en paz. La escena en el interior de la casa era de una calidez familiar. Reinaldo conversaba animadamente con el doctor Ramírez sobre sus planes de volver a la universidad. Eduardo, el chófer, compartía una anécdota con Jorge, el hijo de Rosa. Era un cuadro de vidas entrelazadas por la crisis y unidas por la superación y el afecto. ¿Sabes qué he aprendido en todo este tiempo?, le dijo Mauricio a Camila mientras observaban la escena, ella con la cabeza apoyada en su hombro. He aprendido que el amor verdadero no necesita pruebas artificiales. Se prueba a sí mismo cada día, en los pequeños gestos, en la voluntad de permanecer cuando sería más fácil marcharse. Y en la capacidad de perdonar lo que parece imperdonable, añadió Camila, comprendiendo profundamente sus palabras. Y a veces, lo encontramos exactamente donde menos lo esperamos, en los momentos de mayor vulnerabilidad y en las pruebas más difíciles que nos pone la vida. Se miraron, reconociendo el largo y complicado camino que habían recorrido. Ese camino, con todas sus trampas y desvíos, los había conducido exactamente a donde necesitaban estar. Juntos, pero no como las personas que eran al principio. Eran versiones más sabias, más humildes y más fuertes de sí mismos, conscientes de sus propias fragilidades y de la del otro, y dispuestos a cuidarlas con esmero. Afuera, las estrellas brillaban sobre Madrid, testigos silenciosos de una verdad tan antigua como el tiempo mismo. El amor auténtico no se encuentra en la perfección, sino en la aceptación mutua de nuestras imperfecciones. No reside en las grandes declaraciones, sino en la constancia de las pequeñas decisiones diarias que tomamos. No se trata de la ausencia de dudas, sino de la elección consciente de confiar en la otra persona a pesar de ellas. Mauricio y Camila habían aprendido esa lección de la manera más dura posible, pero el resultado fue un vínculo mucho más fuerte que cualquier romance de cuento de hadas, porque estaba forjado en el fuego de la verdad. Y mientras la noche avanzaba, envolviendo la mansión en su manto de serenidad, continuaron escribiendo su historia. Una historia que había comenzado con engaños, pero que ahora florecía en la más pura de las verdades. Que es precisamente a través de nuestras heridas y errores que encontramos el camino hacia el amor más profundo y transformador. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo, gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.